No, ya lo perdí. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta red académica de Sociología Médica. Vamos a continuar con nuestra clase. El miércoles nos quedamos a este nivel. Estábamos hablando de los desafíos, de los retos de la salud en El Salvador como sistema y hemos comenzado pues con identificar uno de ellos, porque son varios. Y uno de ellos es la preeminencia o el aparecimiento incisivo de las enfermedades no transmisibles dentro de la población. Y hablamos algo genérico a nivel de lo que son las enfermedades no transmisibles, ya las identificamos cuáles son, pero quizás lo que a nosotros nos importa en sociología médica es destacar que las enfermedades no transmisibles están vinculadas con los estilos de vida, con los modos de vida, con los paradigmas de vida. Y por eso es que comenzamos identificándolas, pero inmediatamente las hemos estado vinculando con los estilos de vida, porque precisamente en los estilos de vida vamos a encontrar los factores y las causas socioculturales por las que esas enfermedades aparecen. Y se consideran pues afectaciones crónicas y permanentes. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar el asidero de esas enfermedades o cuando yo digo asidero, es decir, pues el caldo de cultivo, si usted quiere, para que el aparecimiento de esas enfermedades se dé. Entonces, por eso es que inmediatamente estas enfermedades no transmisibles como la diabetes, como la hipertensión, como el cáncer, inmediatamente los vamos a tener que vincular con los estilos de vida, al menos aquí en sociología médica. Porque ocurre que la sociología médica, también uno de los objetos de estudio es analizar, proponer desde los factores socioculturales de las enfermedades soluciones. Entonces, el ánimo, entonces, y en la importancia
es en hacer énfasis en los contextos socioculturales por medio de los cuales esas enfermedades se desarrollan. De ahí que estuvimos hablando de los tipos de estilos de vida. Estuvimos hablando precisamente de 5. Bien. Aquí está, pues, como ilustrado, pues, los estilos de vida en cuestión. Y vemos, pues, que hay una, hay una, como dicen, una disyuntiva entre los estilos de vida que procuran pues un tratamiento saludable, que procuran pues que las enfermedades no transmisibles sean controladas e incluso curadas. Y por el otro lado hay estilos de vida que en nada contribuyen a detener el embate de esas enfermedades transmisibles. Ahora bien, yo quisiera que ustedes me dijeran pues cuál es quizás el criterio fundamental por medio del cual nosotros podemos, digamos, plantear en esta gráfica los criterios fundamentales para definir cuáles son los estilos de vida en cuestión que conviene, cuáles no. ¿Qué nos puedes decir tú, Fernanda Samayoa? Se supone que estamos conectados, ¿va? Stephanie, ¿qué nos puedes decir al respecto? Tampoco. Increíble. Marcela Torres. Licenciado, ¿Sí? Sí, ¿puedo dar mi opinión? claro. Sí, bueno, como Adelante. decíamos en la clase anterior, que las personas están llevando una vida sedentaria y eso es lo que no nos conviene, sino la vida saludable, activa, en la cual hay que hacer ejercicio, tener una buena alimentación. Correcto. Entonces, pero en estas estampas que estamos nosotros mostrando aquí en esta diapo, podríamos nosotros hacer esa diferenciación que tú estás haciendo verbalmente. Yo quisiera que me lo plantearas a partir de estas gráficas o de estas láminas, dibujo. Por favor. ¿Quién fue la que estuvo con nosotros? ¿Daniela? ¿Cómo? Sí, o sea, por ejemplo, la gráfica que está al lado derecho de nosotros. ¿Qué denota eso? ¿Qué denota esa figura? La figura del lado derecho denota una vida sedentaria, en la cual está viendo televisión, está comiendo chucherías, o sea, cosas que no afectan de buena forma a la vida cotidiana, ¿verdad? Correcto. Sino que a largo plazo puede llegar a afectar a la salud y a la salud mental, física y todo, ¿verdad? Correcto. Y por el otro lado, no sé, ¿qué nos puedes decir? Y por el lado izquierdo tenemos las imágenes que nos reflejan el estilo de vida saludable que se puede decir, ¿verdad? Sí. Que se lleva una buena alimentación balanceada, una vida en la cual se hace actividad física, lo cual es bueno para la salud. Correcto. Muchas gracias. Bueno, ya hicimos pues toda una diferenciación, un discernimiento en torno a los criterios que debemos de manejar en el tratamiento de las enfermedades no transmisibles. Ustedes como médicos y médicas van a tener que hacerlo, pues lo van a tener que hablar con sus pacientes o en las comunidades donde lleguen también a
a plantear pues la necesidad de combatir estas enfermedades. Yo creo que nosotros desde la sociología médica nos toca pues únicamente analizar, identificar y señalar pues los pros y los contras de los estilos de vida que conllevan. Porque ocurre eso, porque los estilos de vida tienen sus pros y sus contras. Tienen sus pros y sus contras. Entonces, ¿cuáles son los contras? Pues obviamente la del individuo que está a la par del TV y de un sofá bien acolchonado, etcétera. Y las personas que están en una forma diligente, como lo dijo la compañera, haciendo ejercicio, comiendo saludable, etcétera. Bien, pero ¿cómo influye el estilo de vida en el proceso de salud e enfermedad? Ustedes saben que este proceso ustedes lo vieron o lo explicaron o lo trataron en el foro 1, cuando se habló de la salud, el proceso de atención a la salud y hablaron del proceso de salud e enfermedad. Entonces, desde la sociología médica, tenemos mucho que hablar, mucho que decir, mucho que plantear, mucho que proponer como sociología médica. Y entonces es necesario pues que nosotros veamos pues esto a partir también de la sociología médica, porque por ejemplo digamos, en otras asignaturas ocurre que han de estar viendo el mismo problema, pero hay quizás distintos enfoques. Ariel Méndez, ¿qué nos puedes leer esta diapositiva, por favor? Sí, ¿cómo influye el estilo de vida en el proceso de salud y enfermedad? La sociología médica tiene su objetivo propio. El estudio de las definiciones sociales de la enfermedad, de las prácticas, factores socioculturales que se relacionan con ella y de las instituciones que toman su cargo, y del estatus social y de los comportamientos del enfermo, y la incidencia sustancial con los grupos sociohumanos, clases sociales, élites, etnias, migrantes, colectividades, LGTBI+, y géneros, etc. Muchas gracias. Bien. Aquí el compañero nos acaba de poner pues en contexto cómo la sociología médica, por su parte, ojo, por su parte, y también en clave interdisciplinaria, va a tener su legado, va a tener su propuesta, va a tener su aporte. Fíjense bien que el compañero habló algo muy importante. La sociología médica tiene su objetivo propio. Ojo, esto de propio es muy importante, porque ocurre que otras ciencias, por ejemplo la antropología, podría ser la psicología, tienen por su parte también su objetivo propio, pero por ejemplo la sociología médica, que es bien enfático, su objetivo propio es el estudio de las definiciones sociales de la enfermedad. Ojo, el estudio de las definiciones sociales de la enfermedad. Ya nos estamos refiriendo a un tipo de definición, no cualquier tipo. Porque también pueden haber definiciones biológicas, definiciones fisiológicas, ¿sí? Y que son propios de las ciencias pertinentes. Pero para la sociología médica, un objetivo propio es el estudio de las definiciones sociales de la enfermedad. ¿Qué hay de eso? De las definiciones sociales. Fíjense que todas las enfermedades son sentidas en la población, por mínimas que sean. Las enfermedades, como ustedes también lo deben de saber, son afectaciones físicas y mentales
que los seres humanos las sufren o tienen pues afectaciones que les provocan dolor, que les provocan problemas físicos y hasta mentales. Y entonces eso, con el devenir del tiempo o de las generaciones, de generación en generación, ha venido como planteándole a los grupos humanos en qué consisten esas enfermedades. ¿En qué consisten esas enfermedades? Entonces, por ejemplo, una definición social, por ejemplo, de la diabetes, ¿cuál sería? Preguntaría yo a ustedes, pues, como grupo de clase, ¿y cuál sería, pues, entonces esa definición? Sino, ustedes saben que en los últimos 40 años, por ejemplo, la diabetes ha sido como una enfermedad que se ha venido a poner como una de las enfermedades que más padece la población. Más padece la población. ¿Por qué? Porque está bien vinculada con el estilo de vida. Entonces, una definición de la diabetes, ¿cuál sería? ¿Cuál creen ustedes? Veamos. Con todo lo que hemos planteado, por su forma, por su modo de afectar, por el análisis, obviamente que hay biológico y fisiológico, químico y hasta físico. Entonces, ¿cuál creen ustedes que podría ser como la definición social, por ejemplo, de una enfermedad no transmisible como la diabetes? Alan Rodríguez, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, ocurre Disculpe. Ahorita estoy en algo. No sé si me disculpa ahorita que no puedo responder. Diana Salguero, ¿qué nos puedes decir al respecto? Podemos decir que la diabetes es una enfermedad que nos afecta a largo plazo por llevar un estilo de vida poco productivo y se nos dificulta producir energía correctamente. Bien. Diana acaba de hablar algo muy importante. Y en realidad tú has definido socialmente a la diabetes, porque lo que tú has dicho lo comparte cientos, por no decir miles y miles de personas. O sea, ahí está la definición social. Ocurre que lo que nos acaba de decir Diana sobre la diabetes, pues, lo comparten cientos, miles, millones de personas. Millones de personas. ¿Sabes qué? Un detalle, Diana. Un detalle. ¿Sí? Y que no lo comparto. Cuando dijiste poco productiva. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando decimos que muchas personas padecen una enfermedad porque son poco productivas y en realidad, pues sí, si tu trabajo es sedentario, o sea, pasas sentada o sentado todo el día, pero estás produciendo. Sí, o sea, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿verdad? O sea, tal vez lo que es menester o es conveniente decir que los contextos son sedentarios. Porque, por ejemplo, yo te podría hablar, yo no sé si ustedes se imaginan cómo trabaja, por ejemplo, un cajero de banco, una cajero de banco, o un cajero de banco, o un contador de la Corte de Cuentas. ¿Cuál es el imaginario colectivo? ¿Cuál es el imaginario que se te viene a tu mente, Diana, que es el trabajo de un contador público certificado de la Corte de Cuentas? Sí, me los imagino sentados. Pero quizá lo que yo quería decir es como en el estilo de vida como de ejercicios, pues, que no realizan mucho ejercicio Correcto. o que no llevan un estilo de vida productivo en el sentido de lo sano hacia el cuerpo. Sí, pero eso ya es a nivel personal, ¿va? Sí.
a nivel personal, obviamente, porque a la Corte de Cuentas o al lugar de trabajo no les importa si uno hace ejercicio o no. Es de interés muy individual, muy personal. Entonces, pero a lo que voy, Diana, y compañeros y compañeras, es que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado desde que el hecho de que porque tú trabajas sentada o sentado todo el día no quiere decir que no seas productivo. Porque pues sí, he puesto el ejemplo de personas que seguramente pasan sentadas todo el día. Todo el día. Imagínense lo que significa eso, Diana. Compañeros y compañeras. ¿Sí? Compañeros y compañeras. Entonces esas definiciones sociales son imaginarios colectivos también, ¿verdad? Porque el cáncer, que es otra enfermedad no transmisible, ¿cuál es la definición social de un cáncer? Fíjense que con el cáncer es más complicado, ¿no? ¿O no creen ustedes? ¿Qué nos puede decir Fernanda Samayoa, si ya está con nosotros? ¿Está con nosotros? Porque mucha gente, sí, Daniela. Adelante. Le quería preguntar que si el cáncer se considera como enfermedad no transmisible. Sí, está en la lista de las enfermedades no transmisibles. Pero el cáncer bueno, el desarrollo del cáncer no tiene que ver mucho con la vida sedentaria. Sí, pero sí con los estilos de vida. Sí con los estilos de vida. Porque, por ejemplo, en los últimos 40 años, pongámosle 40 años, los estilos de vida han sufrido o han tenido transformaciones. Y entonces el aparecimiento del cáncer es más recurrente, es más común, pues. A eso me refiero, Sensei. A eso me refiero. Ahora bien, tú me puedes decir, mire, fíjese que también hay enfermedades bueno, es verdad, no son transmisibles, pero son hereditarias, por cuestión hereditaria. Sí es cierto, pero lo hereditario no afecta el criterio de que no es transmisible. A eso vamos. Entonces el cáncer es una enfermedad no transmisible, pero que también está causando problemas complicados, serios en la población. Más que todo en sociedades como la nuestra, donde la salud es una desigualdad, configuran una desigualdad social. Entonces, pero igual, hay una definición social del cáncer. Y es bien fuerte, es una enfermedad dolorosa en su etapa terminal, si usted quiere, o no. ¿Qué nos puedes decir, ya que tú hablaste, Daniela? Con Daniela, porque Daniela hizo esa pregunta y quisiera que nos dice Daniela al respecto. Sí, Daniela, ¿qué nos puedes decir? Que el cáncer es una enfermedad complicada, dolorosa. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. ¿Es que es cierto? Entonces, con un tratamiento, no es cualquier tratamiento, también podríamos decir que es más fácil tratar la diabetes que quizás el cáncer, ¿va? La verdad, bueno, no estoy muy informada del tema de la diabetes, pero sí sé que el cáncer, eh, bueno, dependiendo en qué etapa se encuentre, puede Correcto. ser más, ¿cómo se puede decir? Como darle mayor, ser más Tratamiento. afectada, ajá, puede ser más afectada la persona y puede que tenga salvación o no. O sea, se oye feo decirlo así, pero realmente hay cáncer, hay unos tipos de cáncer que sí, que es casi imposible que la persona se salve.
Entonces sí, realmente yo creería que sí es más difícil tratar el cáncer que la diabetes, porque la diabetes, bueno, creo que las personas se inyectan insulina, o sea, no dudo que la diabetes también sea una enfermedad difícil de tratar, incluso para las personas que lo padecen, em, pero creería que sí es más difícil el cáncer. Más difícil, ¿verdad? Incluso los tratamientos son más complicados, porque imagínate cuando a alguien le declaran que tiene cáncer en alguna parte del cuerpo y bueno, inmediatamente le dicen, miren, prepárese para el tratamiento, ¿va? Y vienen las quimios, vienen las radiaciones, ¿sí? Etcétera. Yo me pongo a pensar en todos esos procesos que hacen que haya una definición bastante también específica sobre la enfermedad, como sería el cáncer. Entonces, aquí está también la sociología médica, en las definiciones sociales. O sea, la sociología médica tiene mucho cuidado en cuanto a las definiciones sociales de la enfermedad o de las enfermedades. Ojo con eso, ojo. Pero también ocurre que las prácticas o factores socioculturales que se relacionan con la enfermedad también tienen mucho que ver y que a la sociología médica le importa también, le ocupa y le preocupa eso. ¿Y cuáles son las prácticas o factores socioculturales? Por ejemplo, la comida, lo que comemos. Acordémonos que la alimentación es una práctica y necesaria para sobrevivir, para vivir, convivir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué comemos? ¿Cómo lo comemos? ¿Para qué lo comemos? ¿Con quiénes lo comemos? ¿A dónde lo comemos? Entonces, la sociología médica también ahí la vamos a tener que encontrar. Y algo bien importante, las instituciones que se toman a cargo esa preocupación. Ahí también debe estar la sociología médica. Y por eso es que yo no me voy a cansar en decirle, mire, al principio del curso, al principio del ciclo, cuando empezamos a ver del origen de la sociología médica, ustedes deben de recordarse cuando llegamos a los campos de acción de la sociología médica. Y uno de los campos importantes es el comportamiento de las enfermedades. El comportamiento de las enfermedades, también de las prácticas socioculturales, de las prácticas y los factores socioculturales y de las instituciones garantes y que se preocupan y ocupan por el tratamiento. En este caso aquí nos estamos refiriendo necesariamente al Ministerio de Salud, al Ministerio de Salud, a los sistemas públicos de salud, también privados. Entonces, y algo bien importante también, y quizás aquí tiene mucho que ver con las comunidades humanas, con los colectivos humanos, y algo que también debe de llamarnos la atención, ¿sí? Es también cómo esa relación que se establece con los enfermos, que ocurren en las clases sociales, en las élites sociales, en las etnias, en los migrantes, en las colectividades LGBTI, en los géneros, aunque en las colectividades LGBTI encontramos los géneros. Sí, ahí están expresados los géneros también. Entonces, ahí la sociología médica tiene mucho que ver, porque pues, ahí tenemos que investigar, por ejemplo, si están en tratamiento, si están teniendo acceso a los servicios de salud óptimamente o precariamente. También es.
Mire, esto va en el sentido de que, por ejemplo, se les puede preguntar en un examen, mire, analicen cuál sería pues el objeto propio de la sociología médica. ¿En qué? En las enfermedades no transmisibles, en los estilos de vida que influyen en las enfermedades no transmisibles. Tengámoslo muy en cuenta eso. Entonces, bien, hemos estado planteando pues un desafío para la salud de un país, pero también no solo dentro de la población, sino que como sistema nacional de salud. Y yo siempre, cuando he trabajado con sociología médica, pongo énfasis en eso. Problemas de salud para la población, sí, pero también como sistema nacional. Como sistema nacional. ¿Por qué decimos problemas para la población? Porque es rollo nuestro también. Yo soy hipertenso, y entonces es mi rollo, evidentemente es mi rollo, es cómo también yo voy a contribuir, cómo voy a sumar, ¿verdad? A sumar en el tratamiento de la enfermedad. Pero también el sistema, en el sentido que me suministra, el medicamento, si me ocurre un problema, un evento, por ejemplo, un derrame, yo no lo quiero. No me voy a ir a otra parte, sino pues a un centro hospitalario. Entonces, involucra necesariamente al sistema. Tomémoslo muy en cuenta eso, por favor. Porque ocurre que en el segundo parcial, la asignatura les preguntó las situaciones que en verdad se han tratado en sociología médica. Y precisamente en las clases de sociología médica. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que muchos totalmente desubicados y a saber qué quisieron decir incluso. ¿Qué quisieron plantear? ¿Y eso qué denota? Bueno, una que no se conectan. Y si se conectan, pues no se conectan activamente. Entonces, cuando yo solo leo los nombres, pues yo no puedo decir, bueno, está con nosotros. Y por eso es que ya cuando en los exámenes, cuando se someten ustedes a los exámenes, no logran qué plantear. ¿Qué plantear? ¿Puede alguien desmentir esto? No sé. Bien, entonces, pero quiero decir algo. Miren, la violencia es otro de los desafíos que tiene el Sistema Nacional de Salud en El Salvador, pero no solo aquí, sino que en todo el mundo. Esto es mundial. Ahora bien, no podemos eludir, no podemos negar las particularidades y las especificidades con las que el problema se manifiesta. Y precisamente ahí es donde hay que detenerse, porque yo puedo decir, miren, que la violencia es un desafío para la salud, no solo en El Salvador, pero entonces también en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Suiza. ¿Para qué vamos a hablar? No podemos caer en el discurso. O vamos a decir, bueno, es lo mismo. No son lo mismo. No es lo mismo. Y entonces, ahí es donde tenemos que poner el dedo en la llaga. ¿Sí? Y así va. Y seguir poniendo el dedo en la llaga de por qué vamos a hablar de que la violencia es un desafío para el Sistema Nacional de Salud en El Salvador y también para la población misma. Imagínense que no se distancian mucho como causa de las enfermedades no transmisibles que estuvimos hablando hace unos minutos. Hace unos minutos. Entonces, mire, la violencia. Solo que la violencia, hay un problema, que la violencia, si es un desafío para el Sistema Nacional de Salud, no es en clave de enfermedad.
como las otras, como el cáncer, la diabetes, la hipertensión. Ellas son un desafío en clave de enfermedad. Pero la violencia, ¿en clave de qué va? ¿En clave de qué? Entonces, a eso vamos a entrarle también en este día, pues en nuestra clase. En nuestra clase. Entonces, pero algo que dice esta diapositiva también es tan cierto, como el aire que respiramos también. La violencia, otro gran desafío que tiene un vínculo estrecho con el estilo de vida. Esto es innegable. Irrefutable también. ¿Cómo afecta la violencia a la salud? Ocurre que la Organización Mundial de la Salud define también la violencia, así como lo hace con la salud, ¿verdad? Entonces, dentro del marco teórico conceptual de la Organización Mundial de la Salud está la violencia. O es decir, pues, si nosotros en sociología la violencia es una categoría de análisis, para la Organización Mundial de la Salud también, seguramente. De ahí que la OMS define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. En realidad, pues, esta definición de violencia es bastante completa. Es bastante completa y a mí me llama mucho la atención. Lo siguiente. Siempre me lo ha llamado. Cuando hablo del problema de la violencia, el uso deliberado de la fuerza. Eso es complicado y grave. Y grave. ¿Por qué? A tal grado que somos los únicos seres vivos violentos. Los animales no son violentos. Por favor, tengamos cuidado. Los animales no son violentos. Son feroces, pero no son violentos. Por mucho que ustedes en su pasaje tengan vecinos con perros violentos, que ustedes le llaman violentos, no, son feroces. Son feroces. Eso es la ferocidad, pero no violentos. En el sentido en que nosotros estamos hablando de violencia, ocurre que no podemos meter también a los animales aquí, solo a los seres humanos. La violencia es un acto, una relación y un hecho eminentemente humano. Humano. La violencia. No podemos meter a los demás seres vivos. Por favor, si usted tenía un criterio arraigado de que, por ejemplo, los perros son violentos o hay perros violentos, bueno, uno cae quizás en esas ligerezas, porque el decirle a un perro violento, ya sea porque lo ves o porque en tu colonia existe un perro violento que a todos ha mordido, entonces se ha ganado la categoría de violento, pero no lo es. No lo es, sino que es una adjudicación propia de ustedes social que le dan pues a un animal, pero en realidad los animales no son violentos. Y ustedes pueden incluso informarse con esto que yo les estoy diciendo. No se queden con mi sentencia de que los animales no son violentos, solo los seres vivos, humanos, son violentos. O sea, nosotros.
nosotros. Y por eso es que la OMS, en una forma, digamos, convincente, dice el uso deliberado de la fuerza. Y los únicos que tenemos acciones deliberadas somos nosotros. ¿Por qué, Diana? Diana Salguero, ¿por qué crees tú que los seres humanos somos los únicos que ejecutamos acciones deliberadas? Porque creo que tenemos nosotros la intención de crear ese sentimiento, ya sea de violencia o de cariño, pero nosotros lo hacemos con intención. En el caso de la violencia, lo hacemos con intención de dañar algo, lo cual no lo vuelve violencia. Bien, tú hablaste de intención y eso es muy importante. Ustedes están llevando psicología, obviamente. En psicología, la intención tiene mucho que ver con lo preconcebido o que tú ya lo piensas antes. Tú lo has pensado antes. ¿De acuerdo, Diana? Toda intención, De acuerdo. ¿verdad? O sea que son acciones que se han preconcebido en el cerebro mucho antes de hacerlas. Y entonces ahí está, obviamente, la gran, digamos, la gran diferencia con los demás seres vivos. Con los demás seres vivos. ¿Sí? O sea que nosotros, de una forma, si usted quiere, deliberada, provocamos violencia, hacemos violencia. La pensamos antes. La pensamos antes. Gracias al desarrollo extraordinario de nuestro cerebro. Entonces la pensamos antes. Entonces, pero vayamos los frutos de la violencia. Yo en realidad, pues, cuando este tema me toca tratarlo, yo siempre hago énfasis que no podemos estar justificando la violencia. Ojo, no la podemos justificar, al menos desde nuestro punto de vista, no se puede justificar la violencia de ninguna forma, por ningún modo. Y por eso debemos de explicarla. Claro, la explicación científica. La explicación científica y ahí involucra a las distintas ciencias. En esta la sociología y la sociología médica. Entonces, vamos a explicar la violencia, pero nunca justificarla. Esto que quede quizás sentado, por favor, en nuestra clase como algo, como un principio ético, un principio filosófico, porque ya vamos a ver lo que significa violencia desde un sentido filosófico. No podemos justificar la violencia, sí explicarla, y es lo que estamos haciendo. ¿O creen ustedes que es válido justificarla? Daniela Sencente, Kenia Ayala, ¿qué me puede decir algo al respecto? ¿Es justificable la violencia? Fátima Cerón, Camila Nolaco, no sé, ¿quién me podría hablar algo sobre eso? Buenas. Yo, Sí, obviamente sí, la violencia no es algo que se puede justificar. En todo caso, yo lo veo como un proceso de, se podría decir, entre comillas, aprendizaje y error, ¿verdad? Porque suelen las personas, al ver la violencia, ya, por ejemplo, ya fuera violencia en las calles, se ve ese tipo de violencia y quieren arreglarlo de cierto modo, pero vuelven a repetirlo. Es como si fuera un ciclo. Violencia de género, lo ven, quieren arreglarlo, intentan aprender a arreglarlo y pues vuelve a suceder. Y correcto. obviamente todo esto no se justifica, aunque buscar pues
algo solo causa problemas en cierto sentido y no se haya ningún beneficio. Bien, bien, bien. ¿Qué otra compañera o compañero nos podría dar una opinión sobre lo que estamos tratando? Sí, Natalia Aparicio, adelante. Yo no sé si cuenta, pero bueno, para empezar, para mí no tiene justificación la violencia, por lo mismo que se estaba hablando anteriormente, de que los seres humanos somos los únicos animales, la raza de humanos que puede estar completamente consciente de sus actos, ¿verdad? Los razona antes de hacerlos. Pero en el marco legal, la violencia tiene justificación cuando la persona padece de un trastorno psicológico. Porque, por ejemplo, a las personas que ejercen violencia doméstica o aún a los asesinos, el tipo de penas que les dan depende mucho de si es considerado que tenga algún trastorno o alguna enfermedad. Entonces, siento yo que en ese ámbito sí justifican la violencia. O sea, sí ponen como un porqué detrás, pero siempre y cuando la persona, o sea, no sufra nada, no creo que la violencia debería de tener justificación. Bien, gracias, gracias. Vamos a ver otra, Daniela. ¿Quién más quiere? Daniela, ¿quiere Sí, aportar? bueno, yo pienso igual que la compañera que la violencia no tiene por qué justificarse, pero me pareció importante destacar que algunas personas lo justifican diciendo, o sea, teniendo en cuenta el contexto familiar de la persona. Por ejemplo, que digamos, si un padre es abusador, dicen, ah, no, pero es que su padre también lo abusó. Entonces, Ahí hay una justificación. correcto. Y eso es muy, muy común en las familias salvadoreñas. Nos- Entonces, creo que eso tiene bastante que ver con Justificación. cómo afecta la violencia a la salud en el país. Ajá, gracias, gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Sí? Cristian. Yo opino que hay un caso en el que se puede justificar la violencia, como por ejemplo una persona tratando de defenderse, como que la están asaltando, la tratan de asesinar. Si quiere salvar su vida, no tendría otra opción que recurrir a la violencia. Eso se llama legítima defensa, Alan. Así se llama, esa es la figura. Esa es la figura. Bueno, ahora bien, que hay implicaciones violentas. Bien, ¿quién más quiere opinar, por favor? ¿Nadie más? Miren, ustedes han estado aportando y opinando cosas muy importantes, porque algo que dijo la última compañera, que me llama la atención, poderosamente, que muchos quieren justificar la violencia porque la han sufrido antes, durante, ¿sí? de sus etapas de su vida. Y es el clásico discurso, por ejemplo, de los abusadores o de los maltratadores o de los, ¿qué? De los que practican la violencia intrafamiliar o doméstica de género. Entonces, ese es un discurso muy arraigado y me llama la atención porque la compañera en mi país, y eso habla mucho. Entonces, pues como dijimos, ¿verdad? Ocurre que la violencia ocurre también hasta en el rincón más lejano del planeta. Puede haber violencia entre humanos, ¿no? Entre humanos. Pero cuando tú dices en mi país, te estás refiriendo obviamente a situaciones en las cuales o tú estás viviendo, o las has vivido, o te estás dando cuenta, o te estás dando cuenta de sucesos o de episodios o de eventos violentos. Entonces, no se puede justificar la violencia, aun cuando usted la haya sufrido en su niñez, en su adolescencia. No se puede justificar. Ese discurso es perverso. Ese discurso no es válido.
Bueno, ni como una explicación frente a un juez, pues. ¿Sí? No puede ser justificado. Miren, yo les voy a decir algo. Y nosotros desde la sociología debemos de proponerlo siempre. Y hoy en esta sociología médica también podemos proponerlo. Para que la violencia no se llegue a justificar, hay que prevenirla. ¿Sí? Hay que prevenir la violencia para que el día de mañana no estemos justificando sucesos perversos, absurdos y dañinos. Ese sería el planteamiento. Tenemos que prevenirla. Como una enfermedad. Fíjese que a mí me llamó la atención lo que dijo un epidemiólogo que estuve leyendo. Mire, es que la violencia es como las enfermedades, hay que prevenirla. Aunque no es una enfermedad. Al menos no es catalogada como enfermedad. No sé si ustedes tienen algún dato donde diga, miren, ya la violencia entró, pues sí, a la nómina de las enfermedades, si usted quiere, no transmisibles o transmisibles. Pero ocurre que la violencia no es una enfermedad. Sí es un problema humano, ojo, humano, porque no solo es de los hombres. Y aquí, por favor, si hay feministas en nuestro auditorio, discúlpenme, pero no podemos nosotros echar el problema de la violencia o achacarle a un solo género. ¿De acuerdo? Yo sé que la mayoría son compañeras, ¿verdad? No sé, porque eso sería como justificar el origen natural de la violencia. Y resulta que no es por genes que la violencia existe. No está en nuestros genes. Sino está en el estilo de vida que nos han impuesto. Y donde nos hemos desarrollado. Ahí está el ADN, si usted quiere hablar también de la violencia. Entonces, nosotros como sociedad no le apostamos a la prevención para nada. No le apostamos a la prevención de las enfermedades, de la violencia, ni tampoco, por ejemplo, de las crisis sociales que estamos nosotros sufriendo. No prevenimos. Imagínense Julia, un fenómeno climatológico, ¿cuánto problema causó? Donde pasó y donde vino a incidir, pero ya en una forma, digamos, mucho más baja. Porque ocurre que Julia en El Salvador, bueno, todos saben que Julia fue un huracán, ¿verdad? Y que por eso el lunes y el martes no estuvimos en la U. Entonces, Julia vino aquí a El Salvador como huracán, o como tormenta, o como depresión. Pregunto. Como depresión. Correcto. Y miren todos los estragos que causó. Ahí en Oriente, cultivos totalmente perdidos por los estragos de la tormenta, por los estragos de la depresión. Y no digamos por aquí, en Occidente, en el área central y occidental del país. Se cobró 10 vidas. 10 vidas, menos las que se contabilizaron. Eso se pudo haber prevenido. ¿Sí? La cosa es que a nosotros no estamos como con esa diligencia existencial, si usted quiere, de prevenir los problemas humanos. O sea, me acabo de referir a otro problema humano, distinto al de la violencia, ¿va? Pero parangoneando con la violencia, también la violencia se puede prevenir. Se puede prevenir en la familia,
Se puede prevenir en la escuela, se puede prevenir en los centros de trabajo, se puede prevenir en las iglesias. O sea, en los distintos lugares en donde los seres humanos pernoctan vivencial y convivencialmente. Y por eso es que estoy de acuerdo con ese epidemiólogo que dice que la violencia también hay que prevenirla como prevenimos también las enfermedades, aunque la violencia no es una enfermedad. Ojo con eso. No se les esté como formando una idea que la violencia también es una enfermedad. Porque podríamos decir en una forma también precisa y bien fácil, ¿va? La corrupción es una enfermedad también, ¿va? Y ocurre que no es cierto. La corrupción, muy arraigada en nuestra sociedad. Entonces, vean, no podemos estar justificando la violencia por ninguna razón, aunque hay razones. Allá afuera anda un montón de gente que justifica la violencia. La justifica el presidente de la República y eso es muy grave. Cuando un gobernante justifica la violencia contra grupos humanos, la justifica. Yo no sé si lo han escuchado en sus discursos, pero yo lo escucho. Justifica la violencia. Y no solo la justifica, la fomenta. La fomenta en las redes sociales. La fomenta en las leyes. La fomenta con las instituciones como la Fuerza Armada y la policía. Yo no sé si ustedes ya han sufrido desmanes de la policía y de la Fuerza Armada. Si usted ya ha sido como alguien que ha tenido algún problema, sería bueno el testimonio, porque en realidad nosotros hay veces con la violencia la vemos como algo que si le ocurrió al otro, está bien, que siga, no me importa. Toda vez cuando me ocurre a mí, ¿va? O a alguien de los míos. Ahí sí, ya podemos entonces hablar de la violencia y que mire, que no sé qué. Somos tan absurdos. Entonces, nosotros desde la sociología médica también vamos a explicar la violencia, pero nunca justificarla. Nunca justificarla. Algo que me llamó también la atención en las opiniones que hemos estado escuchando, y que, por ejemplo, alguien dijo, bueno, si lo van a asaltar o lo van a matar, ¿cómo no va a también responder con la violencia? Claro, es cierto. Claro, es cierto. Ahora bien, esa es legítima defensa, que vos naturalmente también tenés que proponértela. Yo no sé quién fue, pero yo te podría decir eso. Yo te podría decir eso. Ahora bien, como no ocurre que vos no vas a andar buscando quién te agreda, ¿va? Porque, miren, si algo nosotros debemos de tener mucho cuidado con nuestras vidas, es no andar buscando problemas donde no los hay. Por ejemplo, imagínense que voy a salir a hacer, por ejemplo, yo estando aquí en mi casa a las 10 de la noche, listo para irme a acostar para el día siguiente a trabajar. ¿Qué voy a salir a hacer a las 11 de la noche a la calle? Pregunto, no sé. Entonces, claro, si uno en una circunstancia se puede entrometer en procesos violentos. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Pero es la excepción. Esa situación en la cual el compañero habló, no sé quién fue,
Es una excepción, pero no es la regla. Si fuera la regla, entonces estuviéramos justificando la violencia por cualquier cosa. No podemos también caer en eso. Sí, la excepción existe, pero que no debe ser la regla, pues. Es como la ley del talión, ¿va? ¿Cuál es la regla de la ley del talión? Cristian Alvarenga o Alvarado, no sé. ¿Cuál es la ley del talión? ¿Cuál es la dinámica que conlleva la ley del talión? ¿Ya la conocen ustedes? Yo nunca he escuchado la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Ya han escuchado? Pues sí, sí, sí. O sea, no la conocía el nombre. Esa es la ley del talión, Cristian. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, ¿va? Mal por mal, ¿va? En otras palabras, si nosotros andamos en esa dinámica, nos vamos a matar. ¿O no creen? ¿Qué dices tú, Kenny Ayala? Si nos basamos en la dinámica del ojo por ojo, diente por diente. Que sí, que todos nos vamos a matar porque todos cometemos errores, todos tenemos fallas. Igual, como estamos hablando de la violencia, ¿verdad? A veces uno no se controla y digamos en un descontrol que tenga, no es necesario ser malo, ¿verdad? Golpear o causar un accidente al otro, después va a brincar en uno mismo y así sucesivamente. Ya no existiéramos. Ya no existiéramos, dice Kenia, y es cierto. Bueno, muchos ya no existiéramos. Muchos ya no existieran. O estuviéramos mutilados. Algunos cutos, otros sin un ojo. Todos ciegos y chimuelos. Todos. Ya que ojo por ojo, diente por diente. Sí, estuviéramos mutilados si nos dejáramos llevar por la ley del talión. Gracias a Dios, no. No. Entonces, por eso. Porque eso de andar justificando la violencia es perverso. Es dañino. Y absurdo. Claro, yo, por ejemplo, le doy la razón a alguien cuando habla de la legítima defensa. Y eso hasta los abogados lo dicen. Hasta un juez te lo va a avalar. Pero cuando tú te defiendes legítimamente, porque estás en una situación límite, como dicen los filósofos. La situación es límite. Bueno, entonces, vean, yo quiero que vaya quedando ya configurado en nuestro planteamiento de la cátedra que la violencia es eminentemente humana y es entre humanos. Bueno, también ocurre que puede ser entre un humano y un animal también, por ejemplo, el maltrato. Hoy se habla del maltrato animal, ¿va? Entonces, bueno, yo ayer leí una noticia que metieron a alguien preso por haber atropellado a un gato. No sé si lo leyeron. Bien. Aquí es lo que yo les decía. La violencia y su sentido filosófico. Vamos a ver quién me la lee. La diapo. Esmeralda arriba, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Sí. Es toda acción, proceso y circunstancia que acalla toda nueva pregunta que cuestiona su existencia y procedimientos. Muchas Gianni Battini. Imagínense esta definición. Esta definición es bien complicada. ¿No creen? ¿Y por qué hablamos del sentido filosófico? Porque todo sentido filosófico se refiere al modo de ser en la vida.
Ese es el sentido filosófico. Claro, ustedes, bueno, escudriñan. El sentido filosófico es aquel que nos permite cómo llevar las cosas de la vida, cómo ubicarnos en la vida, nuestra y colectiva también, individual y colectiva. Gianni Battimo es un filósofo italiano, ya es noventero, ya está bien viejo, pero está vivo aún. Y vino a decir aquí a la UCA en un congreso de filosofía que tuvieron en la UCA hace como unos 10 años, pues. Y yo asistía, y en una de las conferencias él habló de la violencia. Y él habló de la violencia en un sentido medioambiental. O sea, en clave medioambiental. Entonces él dijo en esa oportunidad que el ser humano ha llegado a una violencia en la cual no solo es entre ellos mismos, o sea, entre ustedes y yo, sino que ha llegado a una situación límite en la cual también es una violencia entre él o el ser humano y la naturaleza. ¿Sí? O sea que hace 10 años dijo eso. Y es cierto. Pero ocurre que también la violencia no solo es entre nosotros, sino que también entre nosotros y la naturaleza. Si no, pues no estuviéramos enfrentando estos problemas medioambientales fuertes. Lluvias fuertes, como nunca antes. Imagínense que nosotros hemos deteriorado el medio ambiente a tal grado que los eventos climatológicos son extremos y peligrosos. Yo me acuerdo que hace 50 años, era agradable la lluvia. Era agradable que lloviera. Increíble. Y no hasta poemas hay, pues canciones también, ¿verdad? Por la lluvia. Entonces, Gianni Battimo dijo eso, mire, entonces estamos destruyendo el planeta gracias a esta violencia. Pero también nosotros. Ocurre que el ser humano es un ser histórico, entonces es un ser histórico en tanto que transforma la naturaleza y también se transforma él mismo. O sea que transformándose. Esa sería quizá el vínculo. Transformándose. Entonces, ocurre que Gianni Battimo dijo, entonces, mire, como estamos hablando del modo de cómo llevamos nuestras vidas, así dijo, yo voy a dar una definición de violencia eminentemente en un sentido filosófico. Y dijo eso. Es toda acción, proceso y circunstancia que acalla toda nueva pregunta que cuestiona su existencia y procedimiento. Esto es fuerte y grave y complicado. Fíjense bien, acalla toda nueva pregunta. ¿Qué significa eso? Que frente a un proceso violento, frente a un acto violento, porque miren, la violencia indigna, o nos debería de indignar. Yo no sé si les indigna a ustedes, pero un ser humano mínimamente normal debe de indignarle la violencia. Y entonces, en frente a los procesos violentos, debe de haber una indignación. Y ocurre que cuando uno se indigna por algo que ocurre en la realidad, ¿qué es lo primero que hace uno? Al menos yo, ¿qué es lo que haría? ¿O qué es lo que hago? Preguntarme, ¿por qué lo haces? ¿Por qué esto? Una pregunta inmediata. Y entonces dice Gianni
Gianni Batimón dice, entonces ahí está la violencia. Ahí encontramos a la violencia en su esplendor, o en su esplendor, en su mayor expresión, va. Acallando esa pregunta, o acallando todo ese intento. Claro, a través de la violencia, a través de la imposición, del acallamiento, a través de la fuerza, ya sea física, inmaterial, etcétera, legal, jurídica. Solo voy a decir algo. En El Salvador existe la violencia plenamente, así como lo dice Gianni Batimón. Ha existido y existe ahorita también. En el sentido de que a través de las leyes, ¿sí?, a través también de imposiciones, se hace esto, se acalla a la gente, ya sea a través de la fuerza o de las leyes. En El Salvador habemos muchos que, ya sea en una forma individual, pero también colectiva, nos preguntamos por qué suceden cosas, o las cosas que suceden. Y ocurre que no son pocos los que quieren acallar la pregunta, esa pregunta. Quiero ver, en el 2000, estábamos en pandemia, allá por el 2020, un grupo de familiares de los asesinados en el Mozote, o de los familiares de la masacre del Mozote, allá en La Unión, sí, no, Morazán, perdón, allá en Morazán, y que todavía están esperando justicia. Se fueron con el juez que lleva el caso, o que llevaba el caso, porque ya no lo lleva. Se fueron a querer tener acceso a los archivos militares en el Estado Mayor. Se fue el juez con los familiares. Llegaron en grupo, porque para llevar todavía el proceso es necesario ver los archivos que la Fuerza Armada como institución llevó. Quieren saber quiénes dieron la orden para que ocurriera ese acto violento y vil, humano. Oh, humano. ¿Saben con qué los recibieron? En primer lugar, las puertas cerradas del Estado Mayor. ¿Sí? Y algo más, llegó un oficial con una prepotencia, con una altanería, con una arrogancia de decirles que no tienen nada que irles a entregar, ningún documento, no tienen nada que explicarles, y punto. Miren, no se lo dijo a la gente. Sí se lo dijo a la gente, el oficial ese, pero se lo dijo a un juez. Yo no sé si ustedes tienen familiares que son jueces o abogados, pero miren, ignorar la autoridad de un juez es grave en este país, o debería ser grave en este país. Entonces, Gianni
tiene mucha razón cuando nos dice esto. No, dice, nosotros no tenemos nada que entregar. Por eso es que en El Salvador hay enclaves, o sea, hay poderes que están dentro de otros poderes. Y que esos poderes ejercen la violencia institucional, ejercen la violencia física, armada, ilegal también. Entonces, Yanni, hace 10 años nos vino a decir esto. Es toda acción, proceso o circunstancia que acalla toda nueva pregunta, que cuestiona su existencia o procedimiento. Ojo. Sigamos. Resulta que nosotros, como sociología médica, tenemos que proponerlo, no solo criticar, no solo poner el dedo en la llaga, que es necesario. Es necesario. Entonces, frente a la llaga, hay que proponer propuestas alternativas frente a un mundo violento e injusto. Y seguimos con Yanni Batimo. Fíjense que Yanni se le atribuye una corriente teórica dentro de la filosofía llamada pensamiento débil. Así le llama él, pensamiento débil. Entonces, pero por favor no entendamos esto en una situación mecánica, automática. Pensamiento débil, no. ¿Cómo es posible que un filósofo hable de un pensamiento débil? Pero él le llamó así a su propuesta. ¿Sí? El pensamiento débil propone el abandono de la violencia y el control sobre la destrucción de la naturaleza, para ser en cierto modo verdaderos ecologistas. ¿Sí? Y no caer pues en una neurosis existencial. Eso es lo que nos decía Yanni Batimo. No hay que caer en la neurosis porque muchos andamos neuróticos en esta vida y en este país. Uno lo nota cuando uno va en carro o en el bus o en la calle. Yo no sé si ustedes también lo experimentan. Cuando van para la universidad y regresan también. O ahí mismo en la universidad. Me imagino que sí. Que hay una imagen de una mujer con su hija, sí, con una hija. Obviamente, esta lámina se refiere a la violencia contra la mujer. Entonces, pero vean la imagen, vean la figura. Eso de esa mano queriendo detener el puño alto, el puño grande. Esa mano puede significar mucho. ¿Cuál es el significado de esa mano? Una pregunta también, ¿va? ¿No creen ustedes? Sí. ¿Verdad que sí? Una pregunta. Pero la mano le quiere acallar, ¿va? La quiere acallar. Bien, pero como estamos hablando del problema de la salud también, el problema de la salud vinculado con la violencia. Miren, fíjense que la realidad, los niveles de la realidad social, por ejemplo, como la salud, la educación, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la política, la política misma, tienen determinantes políticos.
Y entonces, la salud está dentro de los niveles sociales, dentro de los niveles de la dimensión social de la realidad. De la realidad. Por lo tanto, nosotros podemos decir, podemos hablar de los determinantes políticos de la salud. De la salud. Entonces, un concepto de importancia para la salud como bien público en sociedades capitalistas subdesarrolladas como la salvadoreña son los determinantes políticos. Porque ocurre que son varios. Los determinantes políticos de la salud, y volvemos de nuevo a lo siguiente. Quisiera que me leyeran esta diapo. Cristian Alvarado, ¿me la podrías leer, por favor? Determinantes políticos de la salud en contexto. Los factores sociales, culturales, económicos, ambientales y políticos dentro de cualquier comunidad o población son los que determinan las condiciones de vida, salud y bienestar de las personas. Esta relación indisoluble entre cada uno de estos factores condicionantes y el estado de salud de los individuos es lo que comúnmente se conoce como determinante social de la salud. La dinámica con la que estos determinantes actúan sobre las poblaciones puede dar como resultado diferencias marcadas en los estilos de vida y el nivel de bienestar que pueden gozar unos u otros. Muchas gracias. Ocurre que son los determinantes políticos que pueden incidir grandemente en cómo nosotros vivimos. Y es más, en nuestro pensar, sentir y actuar. Los determinantes políticos. Como lo dijo Cristian. La dinámica con la que estos determinantes actúan sobre las poblaciones puede dar como resultado diferencias marcadas en los estilos de vida. Es cierto. Porque, por ejemplo, los determinantes políticos pueden o no marcar la vida de grupos sociales. Por ejemplo, los ricos. ¿Sí? No es lo mismo los determinantes políticos que tienen esta gente que los que tienen los pobres. O las mujeres, los hombres, las comunidades LGBTI. Por ejemplo, yo siempre que escucho los testimonios de las comunidades LGBTI, cuando hablan ellos de cómo son excluidos, son marginados de la sociedad, y hablan precisamente de esos determinantes políticos que inciden grandemente en su vida. Son excluidos del trabajo, ¿sí? Son excluidos de la educación, son excluidos de la salud, son excluidos de la vivienda y hasta de la familia, imagínense. Es terrible esto. Entonces, claro, es relativo el grado de afectación de estos determinantes políticos en los grupos. Eso sí es cierto. Es cierto. Porque, por ejemplo, con esto de los embates o de los efectos de la tormenta Julia, ¿quiénes fueron los más fregados? ¿Los pobres o los ricos? ¿Qué dices tú, Diana Salguero? En el aspecto social, pues, en mi opinión, la gente pobre, ya que no tenían casas o sus casas se inundaron también. Entonces, y podíamos ver a la gente con más dinero que las casas no eran afectadas tampoco. Correcto. Entonces ahí Diana ha hecho una relativización del problema. Entonces, ocurre pues que no... Es como la pandemia. Yo me acuerdo que durante la pandemia, los peores momentos de la pandemia, hablaban, todos estamos en este mar, decían. Es cierto. En este mar tormentoso, decían.
pero no todos estamos en la misma, con el mismo protector. Algunos estamos con capa, con capita, con una sombrilla bien fortificada, pero otros nada más están con un cartón y en un cayuco. Algunos están ahogándose. Ahí está la relativización de los efectos de un problema. Pero ¿a qué vamos? Si estamos hablando de determinantes políticos que afectan la vida de las personas y de las comunidades, ¿a qué determinante político nos vamos a referir? Diana Salguero, ¿me podrías leer esta diapositiva? Sí. La violencia en sus distintos tipos es un determinante social de la salud. Un determinante social de la salud influye en el tipo de enfermedad que puede padecer una comunidad, las principales causas de muerte, la calidad de los servicios de salud a los cuales puede acceder, además de la exposición y riesgo de adquirir cierta patología, 3, 4, 5 y 6. En este sentido, un determinante de la salud incide enormemente en la clase de vida que pueden llevar las personas. No obstante, consideramos que es el determinante político quien tiene mayor impacto y alcance sobre las condiciones de vida y salud de las mismas. Gracias. De nuevo, aquí Diana nos ha relativizado que hay determinantes sociales, pero estos nada más se quedan a un nivel. Y que van a ser en verdad los determinantes políticos, ¿sí? Los determinantes políticos, lo que inciden hondamente, profundamente, en las condiciones de vida y de la salud de la gente. De ahí pues nosotros podemos inferir en que la violencia es un determinante social o político de la salud o no. Hay que razonarlo, porque no podemos decir de una forma tajante. Sí, va. Hay que razonar. Por lo tanto, vamos a plantear la siguiente idea: la violencia como problema de salud pública. Aquí está mencionado esto como si usted quiere, nominalmente. Algo nominal. Algo que dice, bueno, hay que identificarlo, hay que señalarlo. En ese nivel está. Entonces, primero es un problema. Después podemos decir si es una determinante o no. Se podría decir cualquiera que en una forma seria y responsable hable del tema. Voy a leer esta diapositiva. La relación de la salud con la violencia es mucho más que el registro de eventos. La violencia implica en sí misma una amenaza o negación de las condiciones o posibilidad de realización de la vida y la propia supervivencia, que produce un número creciente de lesiones y alteraciones que requieren atención generalmente de urgencia, así como rehabilitación física y psíquica. Es un factor de riesgo importante para la salud, el bienestar y el ejercicio de los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Por lo anterior, su consideración como problema de salud exige una mayor sensibilización y conocimiento del problema desde los prestadores de servicios de salud. O sea, ustedes. ¿Sí? Porque ustedes van a ser prestadores de servicios de salud. Y por eso es que la cátedra de Sociología Médica está por ese rumbo.
de darles a ustedes los elementos teóricos, metodológicos, para poder darle una explicación a la violencia desde la salud o en clave de salud, pero nunca justificar. Eso sí quiero yo ser claro, enfático, firme, firme. No vamos a justificar violencia. Sí la vamos a explicar. Sí la vamos a explicar. Y en eso estamos. Llama la atención algo que se acaba de leer. Que la violencia provoca alteraciones, provoca lesiones de distinta índole. Pueden ser mentales, físicas. Y no solo eso. Y esto es mucho más grave. Amenaza y niega las condiciones para que haya posibilidades de realización de la vida. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, yo me pongo a pensar, por ejemplo, durante la pandemia hubo un asesinato, un feminicidio, por cierto. Un feminicidio de una enfermera. Por parte de su novio. Una enfermera joven, una profesional de la salud joven. Y que una persona con sueños, igual que ustedes. Con sueños, con proyectos de vida. Igual que ustedes. Y que la violencia de género de un desalmado la truncó. O sea, le negó. Primeramente le amenazó y después le negó la posibilidad de una relación de vida. Eso es doloroso. Eso es triste, más si uno es padre. Más si uno es padre. Así que la violencia es un fenómeno complicadísimo, serio, complejo, y que también hoy por hoy en El Salvador tiene también una importancia o debe tener una importancia mayúscula en todos los que nos dedicamos a la formación científica de profesionales como ustedes. Entonces, vamos a ver la violencia y salud, la relación violencia y salud en ese sentido, tal y como lo decimos aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No la hay? Bueno. Ocurre que en el país, en los últimos 3 años, han habido sucesos como nunca antes. Mire, han habido sucesos parteaguas. Esta figura de parteaguas, ¿qué quiere decir? Algo que se parte en un antes y en un después. Ese es el parteaguas. Cuando ustedes le digan, mire, vos sos un parteaguas. O sea, que está convirtiendo en un antes y en un después una cosa o una situación. Entonces, ocurre que en El Salvador, en los últimos 3 años, desde el 2019, y da la casualidad que es con el nuevo gobierno, que se han venido dando procesos parteaguas en el país. Y uno de estos tiene mucho que ver con lo que estamos leyendo aquí. Cristian Alvarado, ¿me podrías leer esta diapo, por favor? Militarización de la salud en El Salvador. Es innegable el protagonismo que la Fuerza Armada de El Salvador ha recuperado en varias dimensiones de la vida nacional a partir del 2019 con el ascenso de un nuevo gobierno de turno, incluyendo la injerencia en el área de salud, catapultada por el rol que se le asignó en el contexto de la pandemia por la COVID-19. Esto no quiere decir que anteriormente no estuviera presente, simplemente no formaba parte integral de una estrategia de medios que la pusiera en el centro de acción y atención. Muchas gracias.
lo que decíamos, Cristian lo acaba de reafirmar. Resulta que con los acuerdos de paz de 1992, que muchos dicen que fue una farsa, yo desde la sociología y desde la sociología médica no puedo sostener eso. Y tengo razones para poder plantear lo que no es cierto. Claro, distinto es cuando los procesos se tuercen. Pero yo rescato lo hondo. Cuando tú rescatas lo hondo de algo, te distancias cuando han sido torcidos. Te distancias de quienes torcieron los procesos. Entonces, a partir de los acuerdos de paz que le pusieron fin a los 12 años de guerra civil en El Salvador, redefinieron el rol de la Fuerza Armada en la sociedad. Porque ocurre que la Fuerza Armada en la sociedad salvadoreña ha tenido un rol abusivo, un rol de preeminencia y privilegiado también. Privilegiado. Porque, por ejemplo, yo no sé si ustedes tienen familiares militares y si ya están en retiro, por ejemplo, pregúntenles por las pensiones que tienen ellos. Pregúntenme, si ustedes tienen la oportunidad de preguntarle a un militar retirado, por ejemplo, un coronel, un general, pregúntenle cuánto le dan de pensión y no se equipara con los $100 que le dan a una anciana que trabajó en una fábrica. No se compara. Alan, sí. Alan Rodríguez. Sí, no, solo con respecto a eso de la pensión, sí. Fíjese que yo conozco a muchos que pues realmente, no, obviamente no me han dicho la cantidad, pero sí me mencionan que es una cantidad que es muy elevada, la cual a sus familias le han dado la oportunidad de tener lujo de irse de vacaciones a Hawái y todos esos tipos de cosas, y en cruceros y, o sea, y para mencionar que le han dado esas oportunidades de ir a tales lugares y solo por la pensión misma, entonces es algo muy, pues tiene que ser muy elevado, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, Alan, gracias por tu opinión y tu aporte, porque en realidad, pues, y aquí estamos con la cuestión de la justificación, ¿va? O sea, andar justificando lo injustificable. Es que miren, nosotros vivimos en una sociedad muy complicada, muy compleja, porque aquí nosotros se justifica lo injustificable. Y entonces, algo que acaba de testimoniar Alan es cierto. Esta gente tiene pensiones que les permiten tener una vida holgada. Holgada. Entonces, y no como, por ejemplo, la del obrero que trabajó toda su vida en una fábrica y que se llega a pensionar y todavía sigue trabajando porque no le alcanza de la pensión. Pero ahí nos acaba de decir algo muy importante, Alan, de que se van de vacaciones. Ellos y sus familiares. Es increíble, pero también indignante. Porque eso indigna, Alan. Eso indigna, compañeros y compañeras. Pero como dice Batimova, entonces se acude a la violencia para acallar esa indignación. Y siguiendo con esta lógica que estamos explicando, que durante la pandemia, pues, como lo dijo Alan, lo leyó, se le dio un rol, fíjense bien, protagónico como nunca antes se le había dado, al menos después de los acuerdos de paz, a la Fuerza Armada. Entonces, ahí viene como en un movimiento en espiral el proceso del rol protagónico de los militares en la vida de la sociedad salvadoreña. Vamos a ver, Kenny Ayala, ¿me puede leer esta diapositiva, por favor?
Lisa no está, bueno. Stephanie Disculpe, Guardado. Liz, ¿Sí? dijo mi nombre. Bueno, sí, sí. Es que no le escuché bien. Kenia Ayala dijo. Aquí estoy, Lick, andaba tomando agua. Bueno, ¿me podría leer esta diapo, por favor? Sí, es justamente durante la pandemia COVID-19 que la institución castrense obtuvo el empuje y la atracción necesaria para militarizar el cotidiano. En esta ocasión, no solo a través de tareas de vigilancia o gestión política de las crisis, sino también de militarizar la atención sanitaria y el sistema de salud. Diamin 2020, reflexiona cómo el avance de la militarización durante la pandemia ha generado una serie de interrogantes sobre la democracia, o más bien sobre las democracias ficticias. En todo caso, una de estas interrogantes es posible deterioro y debilidad de la institucionalidad democrática. Bien, pues aquí comienza el problema en verdad. A configurarse en verdad, como a configurarse ese rol como nunca antes se les había adjudicado. Como dijo la compañera, ¿sí? Se le dieron tareas de vigilancia a la Fuerza Armada, se le dio tareas de gestión política de la crisis y también se le permitió militarizar la atención sanitaria y el sistema de salud. Esto ocurrió durante la pandemia. ¿Quiere investigarlo? Investíguelo. Hay bastante información. Ahora bien, no hay información que diga, miren, los militares se metieron aquí, allá, allá. No. Hay documentos que hablan de cómo ellos están metidos en una forma, digamos, inconsulta, ¿va? Inconsulta. Miren, el personal médico, hay testimonio. Hay testimonio. Yo no sé si sus profesores que son médicos les han manifestado pues, que durante la pandemia ellos se dieron cuenta con sus propios ojos de cómo esta gente llegó a los lugares, llegó a los hospitales, llegó a las clínicas en una forma prepotente, altanera y arrogante. Incluso a mandarlos a ellos. Entonces, estamos viendo pues un problema de militarización de la salud. ¿Pero a través de qué? A través de la violencia. A través de la violencia, que no llegaron pegando tiros, no. Pero llegaron con la prepotencia, con la altanería, con arrogancia. Y esa es violencia, señores, compañeros y compañeras. Entonces, esta es una situación muy grave que estamos señalando, entonces. Bien, veo que son las 8:42. Vamos a llegar hasta aquí, pues, con la clase, porque hasta aquí teníamos que llegar. Nos vamos a quedar aquí con este subtema, pues, y espero, pues, que el tema también esté siendo como procesado, porque de aquí van a sacar el mapa conceptual. Recuerden, el mapa conceptual que ha dejado la asignatura. Bueno, solo 22 estuvieron. Vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias por el tiempo. Les deseo feliz fin de semana. Gracias por el tiempo. Un abrazo a todos y todas. Muchas gracias, licenciado, igualmente. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Adiós.